Sí, dale, profe. Bueno, la pregunta uno, ¿qué proponen? ¿Qué patologías sospechan y cuál sería la etiología a la cual la pueden asociar? Una endocarditis infecciosa. Puede ser una endocarditis infecciosa, perfecto. ¿Y por qué pensás que puede ser una endocarditis infecciosa? Un profe, se me cortó. ¿Cómo? ¿Qué, qué es lo que te lleva a pensar que puede ser una endocarditis infecciosa? Que tiene esa fiebre intermitente de 2 semanas y puede ser la sudoración nocturna. O sea, bueno, pero eso vos lo podés tener con un cuadro de fiebre en general, ¿no es cierto? Pero, Además, ¿qué? también por la extracción, o sea, periodontal, o sea, que puede infectarse y llegar de ahí directo al corazón por la comunicación sanguínea. Eh, De, Claro, de tal- exactamente. Las dos cosas son importantes. La fiebre intermitente y continua, digamos que, porque es una fiebre que no es permanente, pero que está y que no se va, y la extracción dental. Eso es muy importante, ¿eh? Porque siempre tienen que recordar lo siguiente, o sea, estamos hablando que el hemocultivo es el cultivo de la sangre, que es un líquido normalmente estéril. Por lo tanto, cualquier organismo que se encuentre ahí en la sangre es una situación patológica y hay que buscar de dónde viene. Ese es el punto. ¿Se entiende? No es que el microorganismo desde el medio ambiente se teletransporta hacia la sangre. No, tiene que haber un foco a partir del cual pase a la sangre. ¿Me escuchan bien ustedes ahí? Sí, se escucha, profe. Perfecto. Entonces, acá la noción de foco que se llama estaría acá, en la extracción dental. Ustedes saben que en la boca hay una gran cantidad de microorganismos, ¿eh? y es una de las causas de endocarditis, ¿no? Bueno, Buen día a todos. buen día. Luis, perdón la interrupción. No, también esto que les quería destacar, que además de que es importante que tenga el antecedente de la infección periodontal que decían, también es importante esto, el tema que no olvidemos, eh, la insuficiencia mitral leve que se habla, porque de por sí ya hay un foco de entrada que va a ser esa infección y el microorganismo era el primer lugar que ya está dañado, digamos, que en este caso va a ser el corazón. Como para no olvidar también que va a ser otro antecedente que vamos a tener en cuenta a la hora de pensar en un foco, digamos, de endocarditis. Exactamente, esa es muy buena aclaración, porque, por ejemplo, hay lugares dentro del sistema endovascular donde, por ejemplo, el flujo no es un flujo laminar, por ejemplo, sino que son flujos turbulentos, que no solamente estos flujos provocan pequeñas microlesiones donde, por ejemplo, se favorece el crecimiento de placas de ateroma, sino que también son microlesiones donde se pueden asentar microorganismos. Eh, y eso es un tema a tener en cuenta. Por ejemplo, lo de la lesión de la válvula es una causa predisponente, como dice Agustina. ¿Qué otra causa predisponente? Los pacientes que tienen fiebre reumática, por ejemplo, donde hay autoanticuerpos que actúan sobre las válvulas cardíacas, lesionan las válvulas y esas válvulas que normalmente, la válvula cardíaca, el hueso, son estructuras normalmente muy resistentes a la adherencia microbiana. Pero cuando se lesiona, por ejemplo, con anticuerpos una válvula cardíaca, eh, como ocurre en la fiebre reumática, la reparación de esa válvula no se realiza con el mismo tejido. Muchas veces hay tejido fibroso donde la adherencia se favorece. Entonces, esas microlesiones que se producen en la válvula en esos casos, que se llaman lesiones o vegetaciones estériles,
luego son colonizadas por bacterias. ¿Mm? Esa es otra causa. ¿Y por qué hay que tener en cuenta todo esto? Porque ya vamos a ver que las bacteriemias transitorias pueden ser, entre comillas, fisiológicas. Cuando nosotros nos cepillamos los dientes, cuando nos lavamos la boca, los dientes, pueden haber microbacteriemias por el mismo acto de cepillado. A tal punto que los pacientes que tienen hecho un recambio valvular con válvula protésica, una de las cosas que el médico le aconseja es utilizar, por ejemplo, cepillos dentales blandos, no ser muy vigoroso a la hora de cepillar los dientes, porque esos pacientes están mucho más susceptibles de una endocarditis que un paciente que no tenga una válvula protésica. Es decir, que sobre lesiones que haya en las válvulas, y más aún si hay válvula protésica, los microorganismos que provengan de cualquier lugar como foco primario se van a poder asentar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, acá como foco primario, entonces tendríamos la extracción dental, que de hecho es una causa muy importante, porque posterior a una extracción dental, cuando sobre todo esa pieza dental está infectada, es muy grande la bacteriemia. Ahora, ¿qué estudios microbiológicos ustedes solicitarían para confirmar el diagnóstico? ¿Un hemocultivo? Hemocultivo, perfecto. Ya vamos a hablar sobre eso. Ahora, el hemocultivo, el resultado del hemocultivo, ¿es lo único que ustedes van a tener en cuenta? No, No. ¿Qué más? No, y primero, una sospecha diagnóstica también se pueden hacer, por ejemplo, estudios por imágenes, como un ecocardiograma. Estamos, bueno, ahí vas a poder observar las lesiones, pero ¿qué más necesitarían ustedes saber de esa bacteriemia? El microorganismo que se aísla. El microorganismo que se aísla. En este caso están hablando de, como patología primaria, una endocarditis, pero puede no serla. Puede ser que el hemocultivo dé positivo por otros motivos, que no sea una endocarditis. Entonces, ¿qué les va a interesar saber? ¿Qué pasó? ¿Se tildaron? A ver, los ayudo. ¿Qué dijimos? Que la sangre es normalmente estéril, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde puede provenir ese microorganismo? En este caso, puede provenir de la válvula cardíaca. Y si no es así, ¿dónde van a buscar el foco primario? En la boca del paciente en este caso. En este caso, y si no es así, suponte que viene un paciente con fiebre intermitente, con sudoración, todo, ustedes le miran la boca y la boca no está muy bien. Bueno, sospechan endocarditis, le hacen una ecografía transesofágica, que es la más
específica y sensible. Y resulta que da negativa en el sentido que no hay vegetaciones. ¿De dónde vienen entonces esas bacterias del hemocultivo? La vía aérea, Sí, bueno, pero ¿qué de la vía aérea? O sea, está en la sangre están en la sangre las bacterias. Claro, bueno, pero ¿y de dónde vinieron? de los pulmones. Sí, pero ¿cómo de los pulmones? O sea, ¿los pulmones son estériles o no? Sí, ¿El alvéolo pulmonar es estéril? se Están en decía que sí, es muy pero hoy en temprano, día se dice que no. están medio dormidos todavía. ¿La vía aérea inferior es estéril o no? Sí, Creo que no. profe. Bueno, El mojito era como si era ¿cuál es la, estéril, pero con más cu- agua. cuál es la situación patológica que podría llevar a que pasen bacterias desde la vía respiratoria a la sangre? El propio procedimiento médico. Pero no, chicos, es más Una simple. neumonía. Una neumonía. Una neumonía que desde el foco primario en el pulmón pasa a la sangre. ¿Qué otro lugar puede ser un foco primario que Meningitis, pasa? sino también. ¿Eh? Meningitis, sino también que decía que Una era uno de los más meningitis. frecuentes. ¿Qué más? Una infección Peritonitis. urinaria. Una infección urinaria, una artritis séptica. La idea es que tiene que haber un foco primario. Por eso les decía de entrada, el microorganismo no se teletransporta desde afuera del cuerpo hacia la sangre directamente. Tiene que haber primariamente un foco que permita el pasaje. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es el gran valor de los hemocultivos? Que la sangre es estéril. Ahora, ya después, en el desarrollo, vamos a ver qué se considera un hemocultivo positivo. ¿Eh? Bueno, acá Agustina propone una resolución de este caso, donde propone que por la epidemiología y por el foco inicial, esto sería una endocarditis infecciosa provocada por Streptococcus mutans, mitis o salivarios, que en realidad es un grupo, digamos, donde el mutans es el más importante, que pertenece al grupo viridans. Son todos estreptococos alfa hemolíticos, pero que no pertenecen al grupo del neumococo, ¿sí? Que colonizan habitualmente las válvulas nativas. El microorganismo que más frecuentemente produce endocarditis es alguno de estos tres, especialmente el mutans, en válvula nativa. En válvula, no estamos hablando de válvula protésica. ¿Por qué es importante el Streptococcus mutans? Es importante porque es el que produce ¿qué patología a nivel dental? Caries. La caries. ¿Eh? La caries, es decir, fíjense que genera biofilm, se adhiere fuertemente al esmalte dental, a tal punto que es tan fuerte el biofilm que hay que removerlo mecánicamente, con un tratamiento mecánico, digamos. Por lo tanto, es el organismo que muchas veces suele colonizar las partes blandas de la boca en torno a la pieza dental y genera abscesos, y cuando es removido esa pieza dental, ese absceso libera el pus al torrente sanguíneo y ahí se produce la bacteriemia. Por eso es muy importante que ante un proceso infeccioso de una pieza dental, jamás dejen que les instrumenten la boca. Nunca dejen que les hagan una extracción de una pieza dental bajo un proceso infeccioso. Hay un protocolo para eso. Se toman al menos 48 a 72 horas de antibiótico, generalmente se da amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico más un antiinflamatorio, y después de 3 días
que lo que se busca es bajar el inóculo microbiano, se procede al procedimiento de extracción. ¿Se entendió? ¿Estamos? Sí. Bueno, ténganlo muy en cuenta eso. Si quieren instrumentar la boca el odontólogo sin hacer un tratamiento previo, aunque quede grosero, se levantan de la silla del odontólogo y se van. Porque realmente es muy importante el tema de la endocarditis y hay veces que hay otras patologías muy peligrosas que no son la endocarditis, como la mediastinitis que se puede generar a partir de la extracción de una pieza dental infectada. Bueno, acá está la explicación de la toma de muestra de hemocultivos. Después vamos a ver bien este tema. Y por supuesto, otros estudios complementarios. Análisis generales de sangre, una valoración general del paciente. Esto tiene que ver con lo que decíamos, es decir, tratando de buscar cuál es el foco primario. Y luego, obviamente, una vez que el laboratorio identifica y tiene la sensibilidad del microorganismo, hacer un tratamiento en función a esto. El tratamiento va a ser un tratamiento dirigido con el antibiograma o la prueba de sensibilidad correspondiente. Bueno, ¿les quedó claro, chicos, esto? Más o menos la resolución del caso. Sí, profe. Denme un instante. Bueno, ahora sí. Ahí estaba la perra que quería entrar conmigo, es más mamenga. Bueno, eh, con Agustina nos hemos permitido, les vamos a mostrar rápidamente unas diapositivas de ébola que no tienen nada que ver con la clase de hoy, pero que nos pareció importante ante la situación que hay hoy de brote del virus de ébola tener en cuenta. ¿Y por qué me pareció importante que rápidamente veamos este tema? Porque se viene dentro de una semana el Mundial de Fútbol y el Mundial de Fútbol va a movilizar mucha gente de todo el mundo y a nivel local les está haciendo muy difícil la contención del virus del ébola. Además, que parece que es una cepa no habitual, donde podría estar en revisión los mecanismos de transmisión. Y esto, acá estamos hablando de un virus con una tasa de letalidad muy alta. No, esto no es como otros virus hemorrágicos como el Hanta. Puede llegar a tener hasta un 90% de mortalidad. Por lo tanto, es a tener en cuenta esta situación. Porque nosotros creemos que está lejos, y de hecho sí está lejos, pero como les digo, con el movimiento de gente que se va a dar ahora, tranquilamente puede llegar a América. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. Esto no es para No, entrar y en que pánico, además, pero sí, perdón, profe. sí. No, que si bien lo dice más adelante, el problema del virus del ébola que vamos a ver ahora es que no hay tratamiento todavía verificado para poder resolverse. Entonces, lo que tenemos que hacer foco es la prevención, más que nada, por eso. Ese es un punto importante. Para el virus del ébola, en realidad hay vacuna. Hay una vacuna que tiene una tasa de eficacia baja del 50 al 60%, pero la variedad actual
no es susceptible a la vacuna. Ese es el problema. Si es susceptible, la variedad anterior, la última, pero esta es una biovariedad distinta, por eso es que todo el mundo está preocupado porque hay cero respuesta a la vacuna. Es decir, las personas vacunadas no tienen anticuerpos que de manera cruzada puedan actuar sobre esta variante. Entonces, bueno, como decía Agustina, acá la prevención es importante. Por supuesto, esperar que solamente el contagio sea el habitual y que no haya otra vía distinta. Entonces, a ver, para repasar rápidamente, la fase inicial o fase 1 es una fase de fiebre muy alta, con cefalea, debilidad, fatiga, dolores musculares, articulares, como si fuese una gripe muy fuerte. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa con la mayor parte de las viremias? Luego puede sobrevenir una fase 2 con náuseas, vómitos y diarrea, mucho dolor abdominal y la deshidratación, sobre todo por la gran fiebre. Y luego entra muy rápidamente a la fase 3, que es grave, con shock, con falla multiorgánica, con un proceso de sepsis que lleva a la muerte al paciente. El tema que es tan violenta la reacción inmunológica que desata el virus del ébola, que produce plaquetopenia severa, es decir, se consumen las plaquetas muy rápidamente y la persona no tiene capacidad para generar al mismo tiempo, en la misma velocidad, plaquetas, y comienzan los procesos hemorrágicos sumado a la disfunción hepática. La disfunción hepática también va a impactar en la coagulación por la falta de factores de coagulación. Y hay otro tema que hay que tener en cuenta para también esta variedad, que también hay que relacionarlo con la peligrosidad del movimiento de gente. El periodo de incubación de esta cepa va de los 2 días a los 20. Es muy amplio. Es decir, una persona puede a las 48 horas manifestar desde el contagio síntomas y signos, o bien hacerlo recién después de los 20 días. Entonces eso es un problema. Y el otro problema es que las técnicas de diagnóstico solamente permiten detectar la cepa cuando el paciente está con los síntomas y signos de la patología. No permite hacerlo antes. En eso es muy parecido al COVID, aunque con el COVID, con la PCR, por ejemplo, y con algunas técnicas particulares de hisopado, 48 horas antes ya podíamos detectarlo. El punto es que en este caso no es así. Entonces, ese es otro problema más. Esa es otra situación que puede llevar a que esto se propague. Acá están los mecanismos de transmisión, persona a persona, animal a persona, es decir, es considerada una zoonosis. Y esencialmente el contacto es directo, digamos. Es decir, no hay transmisión, al menos que se sepa, respiratoria. Puede haber transmisión sexual, por supuesto. Todo lo que se transmite por sangre se puede transmitir por sexo. Por lo tanto, acá en lo que se pone el foco es en el contagio directo, persona a persona, animal a persona, alimentos contaminados como frutas que han sido mordidas, por ejemplo, por portadores como ser murciélagos, que es el reservorio que se conoce, al menos hasta ahora, que contaminan con su saliva. Y bueno, no es un microorganismo fácil de atajar, porque es un microorganismo que está considerado desde el punto de vista de la bioseguridad como un microorganismo nivel 4. Es decir, es un microorganismo que necesita un máximo de bioseguridad. Así que esperemos que esto no pase a mayores. Bueno, Perdón, la perfecto. interrupción, Luis. No, Sí, y sí. por último iba a decir de que además de los mecanismos de transmisión que nos sirven, digamos, como alumnos,
también en el caso del día de mañana de ser médicos, efectores de la salud, va a ser importante el tema, no sé si ya vieron bioseguridad, pero ahí, por ejemplo, juega a favor lo que es el equipo de protección personal, lo que es el contacto con el paciente, con el uso de guantes, de máscara, de todo, o sea, todo el equipo de protección que vamos a poder usar nosotros y, bueno, los demás efectores de salud como médicos para poder prevenir esta enfermedad, digamos, lo que es el contagio más fácil si no usamos todo el equipo. Exactamente, exactamente, tal cual. Tal cual ocurrió con el COVID, el equipo de protección personal va a ser a priori lo único que va a permitir medianamente eh, eh, evitar, digamos, los contagios. De todas maneras, esperemos que no ocurra nada porque esto, como les digo, no es COVID. Esto no es COVID y ya sufrimos con el COVID, los efectores de salud. Yo creo que envejecí 10 años durante el tiempo del COVID. Era horrible. Fueron 2 años espantosos, eh, donde todo el tiempo estábamos expuestos, porque por más que uno tenga el equipo de protección, que tenga eh, los, los barbijos especiales, siempre el riesgo está. Por lo tanto, bueno, esperemos que no ocurra nada grave y bueno, eh, queríamos hacerles un avance de esto. Bueno, ya entrando un poco más en lo que es el tema de hoy, sepsis e infecciones severas, vamos a ver, ¿ven bien la diapo? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son esas patologías primarias o focos primarios a partir del cual podemos tener una bacteriemia? Bueno, pueden ser múltiples, o de adquisición nosocomial o de adquisición comunitaria. Endocarditis, meningitis, osteomielitis, infecciones de piel y de tejido blando, o bien a nivel nosocomial se agregan las bacteriemias relacionadas a dispositivos vasculares, la neumonía asociada a asistencia respiratoria mecánica, la bacteriemia asociada a una infección urinaria o alta o asociada a sonda vesical, las infecciones del sitio quirúrgico. Está claro que a nivel nosocomial el riesgo por la intervención, por las injurias que se producen en los pacientes, son mayores. Bueno, no podemos dejar de hablar de sepsis cuando hablamos de bacteriemia y de endocarditis o de cualquiera de esas patologías. Entonces, el criterio previo al consenso del 2017 de la American Society de Infecciones Cardíacas, lo que hacía era clasificar eh, la, la sepsis como el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico de origen infeccioso. Es decir, cuando lo que provocaba el incremento de temperatura o la baja temperatura, un incremento de la frecuencia cardiorrespiratoria y los leucocitos mayores de 11.000, se generaba un proceso o se entendía que el paciente estaba séptico. El punto es que este tipo de clasificación, que era previa al 2017, perdón, es la Sociedad de Unidad de Cuidado Intensivo, ¿no? Cardíaca. Lo que hacía era sobreestimar la sepsis. ¿Por qué? Porque habían muchas situaciones, y hay muchas situaciones que pueden dar estos síntomas y signos y no ser una sepsis. Entonces, luego del 2017, se revisa el concepto de sepsis y se pasa al criterio SOFA. SOFA es una sigla que dice síndrome de falla multiorgánica secuencial. Esto es el criterio SOFA. Entonces, vamos a ver que en el criterio SOFA se tienen en cuenta más cosas
para decir cuándo un paciente está en sepsis, y lo que se realiza es una revisión del paciente, se toman datos de síntomas y signos, datos de laboratorio, y se realiza un score, y en función a ese score se establece si el paciente está o no en sepsis y si la sepsis es grave o no es grave. Entonces, fíjense acá, una sepsis grave, sepsis con disfunción de órganos, que además está asociada a hipotensión o hipoperfusión. La hipotensión, por ejemplo, que lleva a la hipoperfusión, no estaba contemplada acá, por ejemplo, en el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Por ejemplo, hoy en día en la unidad de cuidado intensivo, cuando un paciente de golpe clava una hipotensión sin que haya una causa conocida, sin que haya alguna medicación que esté recibiendo que pueda tener como efecto adverso la hipotensión, el médico lo primero que piensa es en sepsis. Por lo tanto, es un dato importante que se agrega. Una sepsis grave de alto riesgo es cuando hay, además de sepsis, el fallo de 2 o más órganos. Es decir, cuando además de esto que tenemos acá, de estos síntomas y signos, se agrega la falla de 2 o más órganos, por ejemplo, riñón, o riñón y función hepática, bueno, ahí la cosa está complicada. Y ya después llegamos claramente al shock séptico, donde no solamente hay un proceso de sepsis con falla multiorgánica, sino que acá se agrega la insuficiencia del sistema vascular. Y esto ya sí es como que el paciente entra en una cascada, digamos, en una espiral descendente, donde termina en la muerte. Porque al final el problema hemodinámico es lo que termina matando al paciente. Bueno, desde el punto de vista biológico, ¿qué es la sepsis? La sepsis se genera cuando hay una respuesta inmunológica desmedida del sistema inmunológico a la agresión injuriante de los microorganismos. Entonces, cuando tenemos en ese criterio SOFA un valor o un score mayor o igual a 2 puntos, estamos hablando de una sepsis con disfunción orgánica. Y cuando supera estos 2 puntos, una disfunción multiorgánico o shock séptico. Yo no quiero entrar demasiado en la parte clínica, pero esto es un cuadro donde ustedes van a poder ver acá la categorización del criterio según cómo esté alterado. Acá no solamente vale la presencia de los síntomas y signos de enfermedad de síndrome inflamatorio sistémico, síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, sino fíjense la función hepática, la función cardiovascular, el score del sistema nervioso central que se realiza, la valoración, digamos, del sistema nervioso central, la función renal, la coagulación que puede estar alterada. Todo eso se tiene en cuenta y se le da una valoración numérica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora empezamos con el tema de la clasificación de la sepsis y la bacteriemia. Se pueden clasificar las bacteriemias de distintas formas. Una manera es clasificarlas en función al episodio. La bacteriemia puede ser continua, intermitente o transitoria. La continua es cuando tenemos un foco endovascular, es decir, una endocarditis o, por ejemplo, un paciente que se le ha colocado una prótesis arterial,
que se infectó, bueno, ahí el pasaje de bacterias a la sangre es permanente. Y esto es importante, ver el episodio, porque de esa manera vamos a nosotros poder elegir, o más que elegir, organizar la extracción de tomas de muestras de sangre para hemocultivo. Las intermitentes están generalmente presentes cuando hay focos no drenados, como por ejemplo eh, cuando tenemos eh, un absceso. Los abscesos pueden hacer pasajes cada un tiempo determinado de bacterias a la sangre. Y las transitorias que se producen luego de que hay manipulación, por ejemplo, de tejidos infectados. Es decir, cuando un paciente tiene una lesión, una escara, por ejemplo, y se hace una limpieza quirúrgica de la escara, o bien cuando una muela está infectada y se realiza la extracción de esa pieza dental, puede haber pasaje de microorganismos transitoriamente a la sangre y generar una bacteriemia. Bueno, según el foco de la infección, esta bacteriemia puede ser un foco primario, donde no existe un foco asociado a la infección o es desconocido, esto es raro, esto no es habitual, o bien la bacteriemia secundaria, donde sí hay un foco conocido, es decir, donde a partir, como vimos, de un foco primario, que puede ser una válvula cardíaca, donde puede ser eh, una prótesis endovascular infectada, una infección urinaria, una neumonía, una meningitis, hay pasaje de bacterias a la sangre. Por lo general, según la cantidad de microorganismos que vamos a tener en el foco, la bacteriemia puede ser o monomicrobiana o puede ser polimicrobiana. Largamente las monomicrobianas son las más habituales, pero hay algunos casos como los focos abdominales, las bacteriemias en pacientes quemados eh, o las infecciones necrotizantes de piel y tejido blando pueden generar infecciones polimicrobianas en la sangre, y en el caso de las infecciones abdominales y de piel y tejido blando, estas pueden ser provocadas conjuntamente por bacterias aerobias y por bacterias anaeróbicas. Pero la bacteriemia polimicrobiana es rara y tiene como foco primario patologías bien definidas. Bueno, acá en esta diapo simplemente fíjense, están listadas las patologías productoras de bacteriemia secundaria más importantes. Fíjense, entre el 50 y el 80% de las meningitis cursan con bacteriemia, entre el 20 y el 50% de las artritis sépticas, entre el 50 y el 70% de las peritonitis bacterianas, la mediastinitis un promedio del 60%, la neumonía por neumococo entre el 20 y el 30%, y la endocarditis infecciosa largamente más del 90% de las veces. Bueno, cuando hablamos de endocarditis ya vimos que es el asentamiento de bacterias en la válvula cardíaca, y estas bacterias se van a adherir. Ustedes ya vieron con Melanie López Cortés, vieron biofilm, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, lo habíamos visto. Claro, bueno, ¿qué es el biofilm? Es el crecimiento en capas de una manera ordenada, donde hay combinación de bacterias, detritos celulares, proteínas, que generan un crecimiento donde el microorganismo se encuentra protegido, donde crece
protegido del sistema inmune y en cierta forma del antibiótico, y donde, digamos, esto le permite un cierto mecanismo de defensa. El tema es que no es fácil sacar esos microorganismos del biofilm. El antibiótico habitualmente funciona, pero es un problema por, porque el crecimiento del microorganismo en el biofilm no es un crecimiento eh, estándar, digamos. Si el microorganismo no crece con una fase exponencial, una fase de meseta y muerte como es el crecimiento normal. Lo hace de forma despareja, digamos, y esto dificulta el tratamiento antimicrobiano. Pero bueno, cuando lo que quiero mostrarles es que cuando el microorganismo se adhiere, genera esto que está acá, que es el crecimiento en biofilm, que es lo que se denomina a nivel de la válvula cardíaca la vegetación. Cuando se hace la ecografía transesofágica, lo que se observa es la vegetación, que no es ni más ni menos que el crecimiento en biofilm de los microorganismos. Cuando un microorganismo, después de un tiempo, una endocarditis, de un tiempo prolongado, de ser tratada con antibióticos, no puede ser resuelta, se llega a la remoción de la válvula a través de una cirugía y la colocación de una válvula protésica. Bueno, los microorganismos tienen factores de patogenicidad importantes, relevantes, como ser el factor A en Staphylococcus aureus, proteínas de unión a la fibronectina, ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que son todas estructuras que se van a adherir fuertemente a la válvula. En el caso del Streptococcus mutans, el Streptococcus mutans produce y libera a la parte externa de donde está del biofilm glucanos, dextranos y levanos, que son unos azúcares complejos que le dan muchísima adherencia y muchísima impermeabilidad a ese biofilm. Por eso es que la endocarditis por Streptococcus mutans es bastante complicada y lleva mucho tiempo de tratamiento, porque justamente la impregnación el biofilm por Streptococcus mutans, que produce glucanos, dextranos y levanos, genera una dificultad adicional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico? Obviamente la sospecha clínica, el estudio por imágenes y los estudios microbiológicos. Esto lo voy a pasar por alto porque esto ya lo van a ver ustedes, que son los criterios de Duke, dentro de los cuales ustedes van a ver que hay criterios mayores y criterios menores diagnosticar, eh, para diagnosticar la endocarditis. ¿Ustedes vieron algo de esto en la tutoría? Chicos, ¿vieron algo de esto en la tutoría? No, profe. ¿No vieron nada? Bueno, seguramente lo van a ver. Y si no, pregúntenlo y trátenlo con el tutor. En los criterios de Duke se dividen en criterios mayores y criterios menores. Para que se den una idea, el aislamiento de un microorganismo en sangre es un criterio mayor. La observación de vegetaciones por una ecografía transesofágica es un criterio mayor. Pero luego hay criterios menores. Entonces, según a cuántos criterios mayores o menores haya, son mayor o menor la posibilidad de diagnóstico de endocarditis. ¿Estamos? Eso después seguramente lo van a ver con el tutor, pero si no, pídanlo verlo. ¿Saben? Sí, profe. Bueno,
Bueno, según las posibilidades diagnósticas, ustedes van a poder realizar un diagnóstico de endocarditis infecciosa con hemocultivo positivo o negativo. Es decir, ustedes pueden llegar a tener un montón de estudios y de presunciones clínicas, pero los hemocultivos dan negativos. Y eso tiene un motivo. Quizás porque se tomaron justo en un momento donde los microorganismos no pudieron ser encontrados en la sangre, porque la endocarditis, por ejemplo, es de válvula cardíaca derecha, porque es un microorganismo de muy difícil crecimiento o no habitual el que está presente, ya vamos a ver algo de eso, pero pueden dar negativo los hemocultivos. Y cuando son positivos hay que tener en cuenta qué es lo que se considera un verdadero hemocultivo positivo. Para adelantarles un poco la cosa, el mero crecimiento de un microorganismo en un hemocultivo, en un frasco de hemocultivo, no es sinónimo de hemocultivo positivo. Hemocultivo positivo es cuando el microorganismo que crece en el frasco tiene relevancia clínica. De lo contrario, se trata de un contaminante. ¿Se entiende? ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Y acá llegamos a lo que se llama jerarquización de los hemocultivos. Por ejemplo, el principal contaminante de un hemocultivo es el estafilococo epidermidis. ¿Y por qué es el estafilococo epidermidis? En caso de que no se realice una antisepsia para extraer la muestra, ¿Y por qué? Está en la porque el piel. microbiota normal de la piel, Por la microbiota normal de la piel, tal cual. Puede ser un microorganismo que ha sido arrastrado ¿eh? Eh, a través de en la toma de muestra por una mal antisepsia de la piel. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es cuántos frascos de hemocultivo son positivos. Habitualmente siempre se pide tratar de sacar 2 o más. Si se pueden sacar 3, mejor. Pero, a ver, la realidad indica que esto no siempre es factible. Hay veces que los pacientes son obesos, no tienen buenos accesos venosos, encima los pacientes llegan hipotensos. Hay veces que no es fácil sacar 3 muestras de sangre y hay veces que ni siquiera 2, porque por lo que les acabo de decir. Y porque los únicos estudios que hay que realizarle al paciente no son hemocultivos, porque ustedes van a decir, bueno, yo necesito hemocultivo, pero también necesito hemograma, glucosa, eritro, creatinina, función renal, función hepática, un estado ácido base. O sea, hay que repartir para todo. Entonces, en la medida que se puedan sacar 2 o más hemocultivos, espaciados por 15 a 20 minutos cada uno, mejor. Y si no, bueno, se tratará de hacer lo que se pueda. Hay veces que se tiene un solo frasco. Y con ese solo frasco vamos a tener que jerarquizar si corresponde a una verdadera bacteriemia o una contaminación. Claramente un estafilococo epidermidis no es un microorganismo de alta jerarquía, salvo en algunos casos puntuales, que puede ser que y una infección de una prótesis o que el paciente tenga colonizada un catéter endovascular por donde se le infunde medicación, que esté colonizado por un estafiloepidermidis, o como les digo, una prótesis vascular, osteoarticular, donde es la principal causa de infección, o donde es la principal causa de endocarditis, el estafilococo epidermidis, es en válvula protésica. De no ser esas situaciones, se lo considera una contaminación. Ahora, el resto de microorganismos ya vamos a ver que no es así. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta para jerarquizar el hemocultivo? ¿Qué tipo de microorganismo, como les decía, se aísla habitualmente? Un estafilococo aureus, un meningococo, un neumococo, una Haemophilus influenza, un bacilo gram negativo,
por lo general no son contaminantes, por lo general. Por más que estén en un solo frasco de hemocultivo, yo tengo que ver de dónde podrían provenir. Y para eso tenemos ¿qué hacer? Buscar el foco primario. ¿Se entiende? Buscar si hay un foco concomitante en orina, en vía respiratoria, en sistema nervioso central. ¿Mm? Ejemplo, si yo tengo una meningitis con neumococo y de los 3 frascos de hemocultivo que saco, solamente en un frasco crece el neumococo. ¿Qué les parece? Ese neumococo en ese frasco único de hemocultivos, ¿es contaminante o representa una verdadera bacteriemia? ¿Es una verdadera bacteriemia? Exactamente. Lo mismo ocurriría si tengo una infección urinaria por Escherichia coli, tengo un hemocultivo positivo a Escherichia coli, a la misma Escherichia coli, ¿no? Que hay formas de saber. ¿Eh? Ni que hablar si hay más de un hemocultivo por el mismo germen. Entonces, por eso es muy importante siempre buscar el foco primario, siempre saber de dónde pueden provenir estos microorganismos, porque claramente también vamos a tener que tratar para resolver la sepsis el foco primario, de lo contrario eso no termina nunca. Por ejemplo, si el foco primario es un absceso, vamos a tener que drenar el absceso, claramente. Si es una neumonía, vamos a tener que tratar la neumonía, y así. Y lo otro que hay que tener en cuenta es el tiempo de positividad de los hemocultivos. Miren, tengan siempre en cuenta, el hemocultivo que va a dar positivo y que representa una verdadera bacteriemia, siempre es positivo dentro de las 24 y a lo sumo 48 horas. Lo que crece después de ese tiempo, salvo algunos casos puntuales que ya vamos a ver, son generalmente contaminaciones. ¿Y esto por qué es así? Porque la velocidad de crecimiento del microorganismo en el hemocultivo va de la mano al inóculo inicial que se toma en la muestra de sangre y que va al frasco de cultivo. Mientras más microorganismos se arrastren en la toma de muestra de la sangre y vaya al frasco, más rápido va a crecer el microorganismo y va a dar signos de crecimiento. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los signos de crecimiento de un hemocultivo? Y el caldo se va a poner turbio, eh, puede haber hemólisis, puede haber generación de burbujas por la presencia de gas. Todo eso indica que ahí en ese frasco hay microorganismos. ¿Eh? ¿Me esperan un segundito? Que acá tengo acá tengo una compañera que quiere salir. Espérenme un segundito. Bueno, este cuadrito está muy bueno para que a futuro lo tengan en cuenta. Eh, Ahí arriba tienen el autor, que es Rolando Zoloaga. Rolando Zoloaga es un bacteriólogo que trabaja en la Fundación Favaloro, creo que hoy en día es el jefe del laboratorio. Y les diría que no hay persona en la Argentina que sepa más de hemocultivos que él. Es una persona que ha estudiado mucho y ha hecho muchos estudios comparativos sobre hemocultivos, y la verdad que no solamente sabe mucho, sino que es muy generoso a la hora de compartir los conocimientos. Y él propuso, por ejemplo, entre muchas cosas, este cuadro que está acá. ¿Qué microorganismos nunca son contaminantes? ¿Cuáles rara vez son contaminantes? ¿Y cuáles habitualmente son contaminantes?
Y esto está bueno porque esto nos ayuda mucho, ¿no? ¿Cuáles nunca son contaminantes? Y con esto decimos por más que estén en un solo frasco de hemocultivo. Porque ya vimos que jerarquizar el hemocultivo tiene que ver también cuántos frascos son positivos. Pero hay veces, como vimos, no se pueden tomar muchos frascos. Entonces vamos a tener que apelar a la jerarquización, además del número de frascos, a este cuadro que tenemos acá y a esto que vimos acá. Por ejemplo, un neumococo, una Haemophilus influenza, meningococo, una brucela, un Mycobacterium tuberculosis, un gonococo, bacterias anaerobias, listeria, grupo ASEC, esto lo vamos a ver en un rato, nunca son contaminantes. Cuando están en un hemocultivo, por más que estén en uno solo, tenemos que buscar el foco primario. El grupo ASEC es una sigla que significa Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella. Son un grupo de microorganismos que están en la boca que, al igual que Streptococcus mutans, mitis o salivarius, pueden generar endocarditis y se caracterizan porque las endocarditis que generan lesiones y vegetaciones en las válvulas cardíacas de gran tamaño que pueden desprenderse y generar émbolos a distancia, lo que complica la vida del paciente. Además de esa característica, anoten esto que les voy a decir. Cuando se sospecha la posibilidad de grupo ASEC, hay que tener en cuenta el tiempo de incubación de los cultivos. ¿Cuánto tiempo dijimos que habitualmente demoran los hemocultivos normalmente cuando es una verdadera bacteriemia en dar positivo? 24, 48. 24 a 48 horas. El punto es que los grupos ASEC pueden demorar 20 días en crecer. Son microorganismos fastidiosos que se llaman. Entonces, cuando la clínica del paciente, el estudio de imágenes es positivo y pasaron 48, 72 horas y no hay crecimiento, pero ustedes tienen clínica, tienen los criterios de Duke que ya van a ver que dan para endocarditis, tienen una ecografía transesofágica donde se ven las vegetaciones, entonces ustedes tienen que decirle al bacteriólogo que por favor deje los hemocultivos 20 días porque puede tratarse de un grupo ASEC. Porque si no, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Nosotros después de no más de 5 días descartamos los hemocultivos, porque si no, no nos alcanza el espacio físico del laboratorio para guardar frascos. Entonces, si pasan 48, 72 horas y sospechan endocarditis, le deben decir al bacteriólogo estos hemocultivos de tal paciente, guardarlos y procesarlos 20 días. Eso es muy importante. Y nosotros vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer además para fomentar el crecimiento de esas bacterias. ¿Cuáles raramente son contaminantes? ¿Qué significa esto? Que pueden ser contaminantes, pero raramente lo son. Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolíticos como el grupo A, el Piógenes, o el grupo B, que es la Galactiae, Streptococcus beta hemolíticos del grupo B, C y G, enterobacterias, cualquiera de ellas, es decir, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, ni que hablar Cándida, rara vez un contaminante, Candida albicans, Pseudomonas, Cinetobacter, que son bacilos gram negativos no fermentadores, estos habitualmente no son contaminantes. Y los que definitivamente se consideran contaminantes son estafilococos coagulasa negativos, como ser estafilococo epidermidis, y otras bacterias que pueden estar en la piel.
Estafilococo epidermidis, ¿cuándo ustedes considerarían que no es un contaminante? Cuando tiene aplicación de catéteres o una prótesis. Cuando estamos frente a una prótesis, un catéter, ¿eh? ¿Y cuál va a ser el llamado de atención desde el laboratorio? Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que sacamos 2 o 3 frascos de hemocultivo y si de los 3 frascos de hemocultivo en uno solo viene estafilococo epidermidis, no le doy bolilla. Pero ¿qué pasa si saco 3 frascos de hemocultivo con todos los en las condiciones de asepsia de piel y todo, y en los 3 frascos, antes de las 48 horas, me viene un estafilococo epidermidis? Claramente no lo puedo descartar como un contaminante. Tengo que buscar a ver, tengo que ver, puede ser un contaminante y podría ser, pero que crezca rápidamente y en los 3 frascos, y es para contemplar la posibilidad que no lo sea. Y una es esto que dicen ustedes, que provenga de una prótesis infectada osteoarticular, de un catéter central o periférico contaminado, que el paciente tenga una válvula cardíaca protésica colonizada, ¿eh? Entonces ahí la cosa cambia, ¿eh? De no ser así, habitualmente son contaminantes. Profe, Sí, y ese Streptococcus sí aparece en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? ¿qué es Streptococcus? ¿El mutans? Perdón, el Staphylococcus coagulasa, el epidermidis. El estafilococo. Y claro, ese es otro factor que yo tengo en cuenta en el laboratorio. Si en los frascos aparece luego de 4 o 5 días, y es medio raro, pero lo que más te tiene que llamar, a mí me va a llamar la atención y que me va a llevar a comunicarme con vos, no es solamente la velocidad, ese es un aspecto, sino la cantidad de frascos positivos. Porque ¿sabes qué? Por ahí puede pasar que los frascos se demoran 3 o 4 días en crecer, pero resulta que el paciente venía con antibióticos. Entonces yo eso también lo tengo que contemplar en el laboratorio y por eso en esos casos, cuando yo tengo un microorganismo de baja virulencia como el estafilococo coagulasa negativo, o sea, el estafilococo epidermidis, por ejemplo, y crece en 3 frascos, independientemente que crezcan de manera tardía, yo tengo que comunicarme con vos y con ustedes, digamos, y charlar el caso a ver qué puede estar pasando ahí. Porque claramente nos damos cuenta que 3 frascos simultáneos positivos y es muy raro. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Perdón, no, y que también es también lo que hablábamos, de que lo vimos en bueno, lo íbamos a hablar un poco también ahora, que colocamos en el anterior Power, el tema de que nosotros tratamos de hacer lo ideal, como dice Luis, 3 hemocultivos seriados y también lo que es en 3 venas diferentes, para poder también diferenciarlo de una contaminación, una bacteriemia verdadera. Exactamente. Eso ahora lo dejé para verlo ahora más adelante, para ver qué es un hemocultivo. Entonces, bueno, vamos a pasar estas diapos, ustedes después vean por qué simplemente están nombrando qué microorganismos suelen estar asociados a una endocarditis válvula nativa y cuál a la válvula protésica. Bueno, la toma de muestra de hemocultivos es una toma de muestra que se hace, como ustedes bien dijeron, previa antisepsia de la piel, se saca una muestra de sangre. Bueno, hay distintos tipos de métodos de hemocultivo y a su vez distintos tipos de frascos de hemocultivo. Esto que yo les voy a decir es muy técnico, no lo tienen que saber, pero es para que ustedes tengan en cuenta lo más importante que se los voy a recalcar. Lo que sí es importante es, hay métodos tradicionales que se llaman o manuales y hay métodos automatizados. Los métodos tradicionales de hemocultivo son métodos donde hay
un frasco donde hay un caldo de cultivo y donde nosotros inoculamos sangre en ese frasco, lo ponemos a incubar y luego vemos si hay signos de crecimiento. ¿Cuáles son esos signos? Hemólisis, turbidez del caldo, presencia de burbujas, etc. Es decir, que la lectura de estos frascos es visual por parte del microbiólogo. Hace años ya han salido al mercado la posibilidad, equipos que nos dan la posibilidad de los hemocultivos automatizados. Los hemocultivos automatizados utilizan frascos que también tienen caldo de cultivo. De hecho, tienen el mismo caldo de cultivo que nosotros. ¿Pero qué tienen además? Tienen un sensor que permite detectar o reducción de pH en el caldo de cultivo o incremento en el caldo de cultivo de la producción de dióxido de carbono, que son dos cosas que me van a indicar que hay crecimiento microbiano, porque cuando el microorganismo crece, genera lactata y baja el pH, o cuando crece, libera dióxido de carbono y aumenta la presión de dióxido, que a su vez también va a bajar el pH. Entonces, hay muchas veces ¿cuál es la ventaja de estos métodos de hemocultivo? Que son mucho más rápidos, porque pequeñas concentraciones de dióxido de carbono o muy pequeñas variaciones de pH, por mínimo que sea el crecimiento bacteriano, va a poder ser detectado por el equipo y el caldo va a estar totalmente transparente, no va a haber evidencia de crecimiento. ¿Se entiende? ¿Me entienden en eso? ¿Me entienden, chicos? Sí, sí. Para que se dé una idea, una Escherichia coli en 24 horas me va a dar el cultivo tradicional positivo y a lo mejor en 5 o 6 horas me da el automatizado positivo. Entonces, se acortan mucho los tiempos. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? ¿Cuál es una de las grandes ventajas del hemocultivo automatizado? La rapidez. ¿Y por qué la rapidez? Porque yo rápidamente, entre otras cosas que son más técnicas bacteriológicas, pero me va a permitir rápidamente hacer un subcultivo de ese frasco de hemocultivo, ver qué microorganismo hay, hacer una prueba de sensibilidad y ver a qué antibiótico es sensible. ¿Por qué? Porque la sobrevida del paciente es directamente proporcional en la sepsis a la velocidad de diagnóstico de la misma y al tratamiento correcto de la misma. Dicho de otra forma, la mortalidad de un paciente con sepsis es inversamente, directamente proporcional a cuánto se demore en diagnosticar la sepsis. Mientras más nos demoremos, mayor es el riesgo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Por lo tanto, tratar lo más rápido posible desde el laboratorio de aislar el microorganismo del frasco de hemocultivos, identificarlo y hacerle una prueba de sensibilidad, y de esa manera ustedes rápidamente van a poder realizar un tratamiento dirigido con, con el aval del antibiograma, que es la prueba que se realiza de sensibilidad a los antibióticos, y con eso, bueno, eso no garantiza que el paciente se salve, pero ya ustedes ya van sobre seguro. Por eso es que han ido ganando lugar los hemocultivos automáticos por sobre los hemocultivos tradicionales. Esto no significa que los hemocultivos tradicionales no sirvan, sirven y mucho. Pero, ¿cuál es la limitación más que la desventaja más importante de los hemocultivos automáticos? El costo. Son realmente muy caros y hoy por hoy no están
al alcance de todos los laboratorios. Pero bueno, lo importante a remarcar es la velocidad en el aislamiento, en la detección de un microorganismo en un frasco que me va a llevar a que yo tome una muestra de ese frasco, la cultive y vea qué microorganismo es y hacer la prueba de sensibilidad a antibióticos. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, algunas consideraciones especiales. ¿Cuándo se deben repetir los hemocultivos? Y si el paciente venía con antibióticos y los hemocultivos, la primer serie o tanda que se llama de hemocultivos A negativa, habría que ver de suspenderle el antibiótico y repetirlos. Si nosotros sospechamos que hay una verdadera bacteriemia y el microorganismo que se aísla desde la microbiota normal de piel y mucosa, también voy a corregir, también es conveniente repetir los hemocultivos. Si la primera serie de hemocultivos luego de 48 horas es negativa y hay fuerte sospecha. Bueno, esas son situaciones que, miren, algo que tengan siempre en cuenta. Siempre el médico con el bacteriólogo tiene que tener buena relación y buena comunicación y tienen que estar en contacto para transmitirse todas esas cosas y ver el camino a seguir. Porque la sepsis necesita de un diagnóstico rápido y una certificación diagnóstica rápida. Bueno, esta diapo no es para que ustedes les dé un accidente cerebrovascular, como siempre les digo, es simplemente una diapositiva donde nombra una serie de microorganismos no habituales que normalmente en un paciente normoinmune no van a estar presentes, pero sí en pacientes inmunodeprimidos. Es decir, en un inmunodeprimido van a poder tener esto que está acá, pero además contemplar la posibilidad de estos microorganismos que estén acá. Es decir, el paciente inmunocomprometido, dicho de manera vulgar, puede tener cualquier cosa. Esto es lo que les decía, los frascos de hemocultivo tradicionales son estos, donde acá va el inóculo de sangre adentro del frasco. Obviamente que este es un hemocultivo neonatal y este es un cultivo pediátrico y los hemocultivos para adultos son más grandes todavía. Y la cantidad de sangre obviamente que se coloca en cada uno no es la misma porque la posibilidad de extracción de sangre no es la misma. Es decir, a un adulto le vamos a sacar 5 mililitros de sangre por cada hemocultivo, mientras que a un neonato le vamos a sacar 1 centímetro cúbico. Ahora, una cosa, anoten esto porque hay que tener en cuenta. Si yo saco en un paciente adulto, por ejemplo, 10 mililitros de sangre y coloco 5 mililitros en cada frasco de hemocultivo, voy a tener de una misma extracción 2 frascos de hemocultivo con 5 mililitros de sangre en cada uno. ¿Eso es un hemocultivo o son 2 hemocultivos? Es uno solo. Es uno solo. Perfecto. Es decir, un hemocultivo es la cantidad de sangre que se cultiva a partir de una toma de muestra por venipunción. Si yo saco 20 mililitros y coloco 5 mililitros en 4 frascos de hemocultivo, eso es un hemocultivo, no son 4 hemocultivos. ¿Estamos? Por lo tanto, mínimamente para sacar una serie de 3 hemocultivos tengo que sacar 5 mililitros ahora, 5 mililitros dentro de
20 minutos y colocarla en otro frasco y otro, dentro de otros 15, 20, otros 5 mililitros. ¿Se entendió la idea? Es decir, un hemocultivo es la sangre que se cultiva, independientemente de la cantidad, en un acto de venipunción. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Estos son los hemocultivos automatizados. ¿Ve? Son unas botellitas como estas, ¿eh? Donde acá adentro hay un caldo como estos, ni más ni menos, pero acá en la parte de abajo, o algunas en la parte sobre todo de arriba, tienen un sensor. ¿Mm? Que miden presión de dióxido de carbono, sensor de dióxido o de pH. Entonces yo siembro, coloco la muestra de sangre acá dentro de la botellita y coloco la botella en el equipo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ingresar en la base de datos que tiene la computadora, voy a ingresar el nombre y apellido del paciente, por ejemplo, Trupia Luis Alberto, me va a pedir datos de edad, de cuadro clínico que se sospeche, etcétera. Y una vez que ingrese los datos del paciente, el equipo me va a decir, coloque el frasco en la posición número tanto. Esto que ustedes ven acá es como una especie de carrusel eh, con huecos donde va a ir colocada la botella. Entonces, me va a decir, coloque tal la muestra en la posición número 20 y ahí colocaré. Entonces, esto comienza a ser incubado y ni bien el equipo detecte alguna anomalía de pH o de dióxido de carbono, va a marcar, por ejemplo, si mi hemocultivo es positivo, el equipo va a mostrar una alerta que dice, el frasco número 20 tiene signos de desarrollo, nos va a decir que es positivo. Después tenemos que ver nosotros si validamos que eso es o no un verdadero positivo. Entonces sacamos exclusivamente ese frasco y hacemos el estudio del frasco. ¿Se entendió? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Lo bueno de este sistema es que es mucho más rápido. Si no, por este sistema yo tengo que esperar que esto se vea turbio o que haya hemólisis o que haya gas. Y eso lleva a lo mejor 24 horas. Mientras que acá, a lo mejor en 4 o 5 horas, ya detecta las mínimas cantidades de dióxido o reducción de pH y me marca que ese es positivo. Bueno, acá tienen cuáles son los avances que se produjeron a partir de los hemocultivos automáticos. Y acá que yo, discúlpenme, pero voy a corregir, porque en realidad no son desventajas, son limitaciones. El costo es muy alto y muchas veces los que terminan decidiendo la compra de un equipo de hemocultivos. A ver, para que ustedes se den una idea, un equipo de hemocultivos de buena calidad y que tenga lugar para al menos 50 muestras, está en el torno a los $200.000. Es mucho dinero, no es algo tan simple para un laboratorio. Por eso el que muchas veces termina comprando estos equipos son las mismas instituciones de salud, porque ¿qué es lo que le interesa a la institución? Rápidamente, o sea, disminuir la mortalidad de los pacientes, porque un rápido diagnóstico y tratamiento va de la mano de una mayor sobrevida de los pacientes y de la liberación de una cama. Entonces, todo ese estudio de costos hace que se justifique la compra de este tipo de equipamiento. ¿Se entiende? No es solamente, obviamente, como objetivo principal la sobrevida del paciente, sino todo lo que lleva aparejado, porque un paciente que no es rápidamente diagnosticado, más allá de que no libera una cama, lleva muchos días de intervención, con mucho gasto de antibióticos, con mucho gasto de insumos en general, y
se justifica o se paga solo, por así decir, la compra de un equipo de estos. ¿Se entendió la idea, no? Sí, profe. Bueno, lo otro es simplemente metodológico, que es para mí, pero bueno, ¿alguien quiere consultar algo respecto de lo que hemos visto? Profe, infecciones de catéteres. Está Sí, dentro del temario, pero tipo entra en sí, los temas. sí, el tema es que no damos tiempo para ver a ver, denme un segundito a ver, tenemos media hora a ver si encuentro, eh, así les muestro algo de infección a catéteres, que sí tiene que ver con sepsis. Denme un segundo. Ahí ven la diapo, chicos. No, profe, ahí está el power anterior. Ahí voy. Y ahí, Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. perfecto. Bueno, ya que tenemos, pasa que habitualmente no tenemos, hemos optimizado bien el tiempo, así que nos sobra y vamos a ver catéter. Bueno, Profe, perdón, fíjense. y si puede después aclarar un poco la dinámica del 100% para que nosotros podamos focalizar el estudio. Bueno, el 100% va a consistir en, eh, en la proyección de una imagen en pantalla y cada uno de ustedes va a recibir eh, 3 preguntas que ustedes van a tener que contestar en función al caso problema que se presente y a la imagen que se presente. ¿Eh? Esa es la dinámica del 100%. ¿Son 3 preguntas entonces? Son 3 preguntas solamente, que ya les digo, lo que busca es, en ninguna manera son preguntas rebuscadas ni nada de eso, pero es para que ustedes puedan correlacionar los conocimientos que tengan ustedes con el caso problema y las imágenes que se puedan observar proyectadas. Es algo simple y rápido. Y eventualmente, si alguien no aprueba, va a tener un recuperatorio. ¿eh? Las UABP, sí, para el 100%. No, no, la imagen del 100% se las voy a proyectar yo en ese momento. O sea, ustedes van a llegar a ese día, les vamos a repartir una hoja donde va a estar el caso problema con las 3 preguntas y vamos a proyectar en pantalla imágenes que van a tener que ver al caso problema que les toque a cada uno. ¿Se entiende? Obviamente que No, ustedes... sí, pero creo que ellos se refieren, Luis, a cómo practicar, para poder practicar con imágenes de los Power o de dónde Ah, sí, pueden ustedes en los y Power eso. tienen Me parece imágenes. por lo que preguntó Cuando Fernanda. desarrollamos, claro, cuando desarrollamos las distintas temáticas, hay imágenes, claro que les puede servir, por supuesto. Pero la imagen puede ser de una placa radiográfica, de una placa mouse, una coloración de Gram, por ejemplo, o una observación directa.
¿Se entiende? Bueno, las infecciones asociadas a catéter por lo general son esporádicas, rara vez representan un riesgo a modo de brote. Los catéteres venosos centrales, pero también los periféricos, son la principal causa de bacteriemia nosocomial. Son una de las principales causas de bacteriemia nosocomial, y en el caso de la UTI, junto con la infección urinaria asociada a sonda y la bacteriemia asociada al respirador, son la causa más importante. Fíjense que representan el 50% del total de las bacteriemias en la unidad de cuidado intensivo. Hay muchos factores que intervienen en la infección del catéter. Factores que tienen que ver con el huésped, con el catéter colocado, es fundamentalmente el tipo de catéter y el material del catéter y el tiempo que lleva colocado el catéter. Situaciones que tienen que ver con el tipo del microorganismo y con el nosocomio. Estos son los distintos tipos de catéter que se utilizan, donde fundamentalmente estos dos son los que más frecuentemente tenemos presentes en un paciente. Denme un segundito, ¿puede ser? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bueno, estos son los puntos de acceso de los microorganismos a que se pueda contaminar el catéter. Las manos del personal de salud, obviamente siempre tenemos que hablar que el contacto con el paciente tiene que ser un contacto con guantes, pero claramente el uso de guantes no elimina el lavado de manos, así que cuando hablamos de manos, las manos en condiciones asépticas, la colonización de la conexión del catéter con la cánula de infusión de fluidos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que muestra esta diapositiva? Ustedes tienen que esta parte del catéter es la parte que está inserta en la piel y que llega a el acceso venoso. Acá en la superficie de la piel van a ver microorganismos propios de la microbiota de la piel. Que estos microorganismos de la microbiota, ya sea microbiota normal o transitoria, colonicen la interfase piel-catéter es una cuestión de tiempo,
por más que yo tenga todos los cuidados habidos y por haber, los microorganismos van a migrar desde la superficie de la piel, por la interfase piel-catéter, van a colonizar la porción externa del catéter y luego pueden ingresar y colonizar la porción intraluminal del catéter, que es la más peligrosa porque es la que asocia más a bacteriemia. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Por eso es que los catéteres, una vez que se colocan, lo mismo que las sondas urinarias, no son eternos. Cada tanto tiempo hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque este proceso de colonización, primero, siempre desde la piel, este proceso de colonización extracatéter y luego endoluminal del catéter es inevitable. Lo mismo pasa con la sonda urinaria y lo mismo pasa con el tubo endotraqueal en un paciente con asistencia respiratoria mecánica. Siempre el proceso va a terminar, cualquiera de esos elementos van a terminar siendo colonizados por microorganismos. Otra fuente que sí se asocia a brotes nosocomiales es que esté contaminada la solución que se infunde. Es decir, si yo tengo contaminado los sachets de suero, claramente voy a tener bacteriemias por el mismo microorganismo en distintas pacientes. Es decir, si yo tengo en 5 pacientes, a usted del laboratorio les informa, por ejemplo, Enterobacter aglomerans, ¿ustedes qué van a pensar? No van a pensar que justo 5 pacientes van a tener una sepsis por Enterobacter aglomerans. No, no, van a pensar en que, por ejemplo, está contaminada la solución de infusión. Eso claramente van a ir a observar ahí también. O, por ejemplo, con lo que pasó en el fentanilo. Con el fentanilo fue algo así. Muchos pacientes que recibían fentanilo, el fentanilo estaba contaminado. De no ser así, ¿qué es lo que les decía acá? Por lo general son esporádicas, no son brotes. Cuando hay brote, distintos pacientes tienen el mismo microorganismo. ¿Por qué cuando un catéter se considera que está colonizado afuera o afuera y adentro, la condición es retirar el catéter? Porque el microorganismo se adhiere afuera y adentro formando biofilm. Y el biofilm no se puede sacar. No se puede esterilizar con tratamiento antimicrobiano. Por lo tanto, el catéter se retira y se puede mandar a cultivo. El catéter se puede cultivar. Es decir, que cuando se sospecha una bacteriemia asociada a catéter, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué muestras pedirían para el estudio de esa sepsis? Tenemos el proceso de sepsis. Bueno, ¿qué muestras piden para estudiar la sepsis? Si hay sepsis, ¿dónde está el microorganismo? Sospechan. ¿Un hemocultivo? Hemocultivo, uno o más. Muy bien. Varios. ¿Y el foco primario? Acuérdense, tiene que haber un foco primario. En este caso, ¿cuál sería el foco primario? Era que mandabas el catéter a hacer el El cultivo. catéter, tal cual. Entonces, lo que se hace es cultivo de sangre y cultivo del catéter. ¿Estamos? ¿Está, chicos? Sí, Sí, profe. ¿Tendría profe. que coincidir el microorganismo? ¿Los dos? ¿Cómo? ¿Tendría que coincidir el microorganismo tanto el Y claramente, hemocultivo? sí, por supuesto. Sí, sí, tienen que coincidir. Se saca el catéter y con una
tijera estéril, en un colector estéril, se corta la punta del catéter, no se manda todo el catéter. La punta del catéter se considera a la porción del catéter que está inserta en la piel. Eso es lo que se manda a cultivar. Ahora, pregunto, ¿cuándo saco los hemocultivos? ¿Antes de remover el catéter o después de remover el catéter? Antes y después, quizás, no sé. No, ¿es una o es otra? Yo diría que antes. ¿Y por qué dirías que antes? Porque como saco el foco infeccioso, quizás disminuye la cantidad de microorganismos y no lo puedo detectar. Y si yo te digo que la cantidad de microorganismos aumenta, Después de sacar el catéter, claro. ¿Se acuerdan que vimos que las bacteriemias podían ser permanentes o transitorias? Cuando veíamos bacteriemias, la clasificación podían ser continuas o podían ser, por ejemplo, transitorias. ¿Se acuerdan de esa diapo? sí, Uno de los motivos de bacteriemia transitoria es cuando se remueve tejido infectado. Si yo remuevo el catéter, ese proceso de remoción del catéter puede hacer que de manera transitoria pasen bacterias a la sangre. Y si yo saco los hemocultivos después, voy a estar detectando las bacterias, pero como producto de la remoción del catéter. Y yo lo que quiero saber si las bacterias esencialmente que estoy aislando están en la porción interna del catéter, no afuera. ¿Se entiende? Por eso es que los hemocultivos se sacan antes. Se sacan los hemocultivos y después se remueve el catéter. ¿Estamos? ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Está? Porque lo que puede estar ocurriendo es esto. Si los microorganismos están solamente acá en la porción extraluminal del catéter, cuando yo lo saque, todas esas bacterias momentáneamente se van a remover y van a pasar a la sangre. Y si yo saco el hemocultivo después, la voy a agarrar. Y eso no es un verdadero, no, me va a dejar la duda que el catéter, porque lo importante es detectar si el catéter está colonizado en la porción endoluminal, que es la que va a hacer que se genere bacteriemia continua. La extraluminal no es demasiado importante. Por eso es que entonces los frascos de hemocultivo se toman antes. Bueno, estas son algunas consideraciones de biofilm que véanla ustedes con él. Después, si quieren repasar, no es algo que sea demasiado importante. Me interesa más que sepan esta dinámica de toma de muestra. Esto es muy de laboratorio. Lo mismo que esto, la prevención no es para este curso. Simplemente lo importante es la toma de muestras. Es decir, se toman muestras de hemocultivo y se toman muestras del catéter, de la punta del catéter, luego que se extrae. Y todo se manda a cultivo. Ahora, pregunto, esto se puede hacer, la toma de muestra de hemocultivo periférico, de sangre periférica, se hace siempre. Ahora, la extracción del catéter no siempre se puede hacer. Es fácil hacerlo con un catéter periférico común que luego se reemplaza por otro. Pero ¿qué pasa con los catéteres centrales, que se llama? Que, por ejemplo,
se colocan en la subclavia y que no se remueven fácilmente porque, ¿qué pasa? Cuando se coloca un catéter central a un paciente en subclavia, cuando las venas periféricas son de mala calidad y el paciente no se le puede colocar en otra vía que no sea la subclavia. Por lo tanto, esos catéteres habitualmente no se remueven, pero pueden colonizarse y generar bacteriemia. Entonces, en catéteres permanentes que no se van a retirar, ¿qué hago? ¿Cómo hago el diagnóstico de la bacteriemia asociada a ese tipo de catéteres? ¿Les doy una ayuda? Sí, por favor. Bueno, eh, por ahí va a pasar que el bacteriólogo va y le dice al médico de terapia intensiva, escuchá, sacamos hemocultivo y sacale el catéter y, y mandámelo a cultivo. Y bueno, disculpen la expresión, ¿no? Pero en confianza el médico de terapia nos dice, ni en pedo le voy a sacar el catéter. Nos costó un montón llamar al cirujano vascular para que venga y le haga un acceso central y no se lo vamos a sacar. Lo vamos a hacer durar todo lo que pueda. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Se sacan al menos 2 hemocultivos periféricos de sangre periférica y luego, con cuidado, se desconecta la cánula de infusión del catéter central y se saca sangre a través del catéter central. ¿Se entiende? Es como que sacara un tercer hemocultivo aspirando sangre a través del catéter. Eso se llama retrohemocultivo. Luego rápidamente se conecta nuevamente la cánula de infusión y se hace pasar infusión para que no se coagule la sangre dentro del catéter. Y luego comparo lo que se aísle en la sangre periférica con la sangre, lo que crezca en la sangre del retrohemocultivo tomado a través del catéter. ¿Se entendió? Ahí sí. Ahora sí. Si no, si es un catéter periférico, se cultiva el catéter y 2 muestras de sangre periférica. Bueno, el resto, si ustedes quieren, léanlo. Es información que es para más adelante, de todo lo que tiene que ver el cuidado, los cuidados para tener una mayor permanencia de un catéter. Y porque, a ver, así como al laboratorio le cuesta a veces encontrar venas para sacar sangre en un paciente, a ustedes también, a la enfermera le cuesta encontrar vías que sean buenas para que durante días se mantenga un catéter periférico. Entonces hay que cuidar las vías eh, porque si no, después hay que caer en catéteres centrales. Los cirujanos endovasculares son vagos, no les gusta venir mucho a hacer ese tipo de trabajo, cuesta que vengan, ¿ves? Entonces, a ver, son muchas cosas que le hacen a la vida cotidiana del trabajo eh, las dificultades, ¿no es cierto?, que se tienen de todo tipo, por eso es que hay que tratar de cuidar al paciente lo que más se puede. Bueno, chicos, ¿alguna consulta de esto? No, profe, quedó bastante claro. Bueno, recuerden, cualquier cosa que necesite, ustedes pueden solicitar una clase de consulta y lo vemos. Acuérdense que entra desde la UABP 1 a las 7. ¿Estamos? O sea, esta incluida. ¿Estamos?
Buenísimo, profe, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, hasta ustedes, hasta luego.